Hola de nuevo. Bueno, vamos a corregir los ejercicios de hoy que eran de las funciones que os ponía, decir todas las características que ya habíamos trabajado. Yo sé que esto es un pelín complicado, sobre todo ahora recordad cómo se hacía cada una de las características, pero tenéis que repasar los apuntes, ya lo estuvimos viendo en la videoconferencia, en fin. Venga, pues empezamos. Primero, siempre el dominio, ¿vale? El dominio, que son los puntos en los que está definida la función. Pues vemos que va desde el menos 7 al 5 y los dos cerrados. Ahí no hay problema porque la función es continua, luego lo veremos. No hay ningún problema en ningún punto. Así que menos 7, 5, cerrado. El recorrido es lo mismo, pero nos tenemos que fijar en el eje Y. ¿Dónde empieza a haber función en el eje Y? Pues empieza en el menos 3 y termina en el 4. Pues va del menos 3 cerrado también porque hay función, al 4 cerrado también porque hay función. Aunque no esté aquí ese puntillo cerrado o no se vea significativamente cerrado, como por ejemplo este, el 4 entra en el recorrido porque justo para la I igual a 4 hay función, ¿vale? Eso es lo que tenemos que fijarnos. Venga, puntos de corte. Bueno, hay que yo le ponía estos puntillos aquí. Con el eje X. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje X? Pues son este y este. Bueno, más o menos son 1, 2, 3, 4, 5. El menos 5,50. Este sería, podríamos poner el menos 3,0. No es exactamente el menos 3,0, pero bueno, el menos 3,0. Y el 0,0, el origen es punto de corte. Y entonces, si el origen es punto de corte, en el eje Y el punto de corte va a ser 0, 0. El único punto de corte que puede coincidir en los dos ejes es el 0, 0. Entonces, si vosotros veis que en el eje X el 0, 0 es punto de corte, también lo va a ser en el eje Y. ¿Vale? Una vez que sabemos los puntos de corte, pues hago el signo. Donde es positiva y donde es negativa. Recordamos que el signo había que ver si la función estaba por encima o por debajo del eje X. ¿Dónde es positiva? Pues va a ser desde aquí hasta aquí, es decir, desde el menos 5,5 abierto. ¿Por qué abierto? Porque es un punto de corte. Hasta el menos 3. En algún sitio... Ay, perdón, eso es positiva. Perdonad. Ah, sí, lo estoy haciendo bien. Madre mía. Sí, positiva, del menos 5,5 hasta el menos 3. Y luego, desde el 0, que también es un punto de corte, entonces va abierto, hasta el 5. Y el 5 va cerrado porque la imagen del 5 está por encima del eje X, ¿vale? ¿Y dónde sería negativa? Pues sería negativa desde el menos 7, ese está cerrado porque la imagen del menos 7 es negativa, hasta el menos 5,5, abierto, unión, desde el menos 3 hasta el 0. ¿Vale? Vale, ese sería el punto de corte, signo, monotonía. Vamos a ponerlo por aquí, monotonía. ¿Dónde es creciente? Pues es creciente desde el menos 7, ¿vale? Vamos a borrar esto que hay aquí. Desde el menos 7 hasta el menos 4, parece que es este. Y desde el menos 2 hasta el 5. Pues creciente. Desde el menos 7 abierto hasta el menos 4 abierto. Unión desde el menos 2 hasta el 5. Es decreciente. Vamos a ver dónde es decreciente. Dónde vaya para abajo. Pues va hacia abajo. Desde el menos 4 hasta el menos 2. Solo en ese intervalo. Y como no es constante en ningún intervalo, pues no ponemos nada de constante, ¿vale? Voy a bajar esta gráfica que no nos caben todas las características aquí. Signo, monotonía. Después de la monotonía ponemos los extremos. ¿Vale? Que recordamos que eran los máximos relativos, los máximos absolutos, los mínimos relativos y los mínimos absolutos. Máximos relativos. Bueno, pues máximos relativos va a haber, aquí hay un máximo relativo y aquí hay otro máximo relativo, que son el menos 4, 4 y el 5, 3. Máximo relativo, menos 4, 4 y el 5, 3. ¿Y hay máximo absoluto? Pues sí, en este caso el máximo absoluto es
el menos 4, 4. ¿Vale? Recuerdo que los máximos, porque pueden ser varios, los máximos absolutos tienen que salir de la lista de los relativos, o los mínimos absolutos tienen que salir de la lista de los relativos, ¿vale? Y luego habría S y S que serían los mínimos, ¿vale? Que son el menos 7 menos 3 y el menos 2 menos 2. Esos serían los relativos, el menos 7 menos 3 y el menos 2 menos 2. ¿Alguno de esos es el mínimo absoluto? Pues sí, el menos 7 menos 3 es el más pequeño de todos, ¿vale? Pues el mínimo absoluto, que es el menos 7 menos 3. ¿Qué más? Es continua. No es periódica. Y no tiene simetría. ¿Vale? Esas serían las características. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. No, creo que no se me pasa nada, ¿no? Continua, es periódica, no tiene simetría. Pues vamos al siguiente, el 13. Vamos a bajar esto. Estoy viendo que no tengo sitio suficiente. Venga, el 13. Pues empezamos. Este viene un pelín más rápido. El dominio. ¿Cuál sería el dominio? Pues el dominio, fijaos que ya dijimos que esto se me viene hacia la derecha, esto se me viene a la izquierda, sería de menos infinito hasta más infinito, serían todos los números reales, pero le quito un punto que es... Aquí pone el menos 1, vamos a considerarlo el menos 2, ¿vale? Vamos a considerar que cada cuadradito es una unidad. Todo R menos el menos 2, ¿vale? ¿Cómo podéis poner esto de otra forma? Pues desde menos infinito hasta menos 2, el menos 2 abierto, unión de nuevo el menos 2 abierto hasta más infinito, ¿vale? Las dos son válidas, pero a mí me gusta más esta. El recorrido. Bueno, pues si nos fijamos, para el eje Y, como esto va hacia arriba y esto va hacia abajo, todos los valores del eje Y se les corresponde función, le corresponde gráfica. Así que el recorrido serían todos los números reales. Puntos de corte. Venga, con el eje X. Pues sería, aquí habría un punto de corte, aquí habría otro y aquí habría otro, que serían el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el menos 7, 0, el menos 3, 0 y el 4, 0. Y en el eje Y sería el 0, 3, ¿vale? Que sería ese. El eje Y o hay, o sea, o no hay, o solo hay uno. El signo. Positiva. ¿Dónde es positiva? Pues será positiva, pues fijaos, vengo desde la izquierda, desde menos infinito hasta menos 7, que es el primer punto de corte que me encuentro, abierto. Luego vuelve a ser positiva desde el menos 3 hasta el menos 2. Fijaos, en el menos 2 tengo que abrir porque no hay función, ¿vale? Aunque luego vuelva a enganchar en el menos 2, ¿vale? Que sería desde el menos 2 hasta el 4. Y negativa desde el menos 7 al menos 3, unión desde el 4 abierto hasta más infinito, ¿vale? Ese sería el signo. Monotonía. ¿Dónde es creciente? Pues es creciente desde aquí hasta aquí, que eso sería 1, 2, 3, 4, 5, desde el menos 5 hasta el menos 2, y ya está, ya no es creciente en ningún sitio más. ¿Dónde sería decreciente? Desde menos infinito hasta aquí, hasta el menos 5, y luego es decreciente también desde el 2 hasta más infinito. ¿Vale? Y luego aquí sí hay un tramo en el que es constante, que sería desde el menos 2 hasta el 2. Y dijimos ya también que
El primer menos 2 va abierto porque está abierto y el segundo va cerrado porque justo aquí hay función. Entonces la constante, si hay función, vale lo mismo que en todo lo otro. ¿Vale? Extremos, vamos a ver, estamos por aquí, extremos, pues venga, sería máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo y mínimo absoluto. Máximo relativo. Bueno, pues aquí máximos relativos no hay. Bueno, que está complicado. Podríamos decir que aquí en el 2, 3 hay un máximo relativo, pero ya es un detalle muy detalloso. Si consideramos que sea mayor o igual que los que están cerca, sí habría un máximo relativo. Si consideramos que sea mayor estricto que los que están cerca, no sería un máximo relativo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo el 2, 3, pero todo depende de cómo entendamos lo del máximo relativo. Lo que no hay en máximo absoluto, eso está claro que no hay, porque hay una de las ramas de la función que se van a más infinito. Mínimo relativo sí que hay, ese está claro que sería aquí 1, 2 en el 5, ¿no? En el menos 5, en el menos 5, ¿cuánto? En el menos 5 menos 3. Pero sin embargo no hay mínimo absoluto porque lo mismo, hay una rama de la función que se va hacia menos infinito, ¿vale? Luego, no es periódica. Aquí hay que tener cuidado. Es continua en su dominio. Esto ya son más tecnicismos, ¿vale? Porque aunque en el menos 1, en el menos 2 no está definida, pero no hay discontinuidad por ese mismo hecho, porque no está definida. Si estuviese eso cerrado, sí sería una discontinuidad, pero al no estarlo, es que no está definida. No podemos decir ni si es continua y no, porque es que no está definida. Es continua en su dominio, no es periódica y tampoco es simétrica, ¿no? No es simétrica o no hay simetría, ¿vale? Venga, vamos al 15. En el 15 también vemos que aquí hay una flechilla, entendemos que la flechilla va hacia ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Pues sería desde menos infinito hasta donde acaba, que si os fijáis, si esto es el 2, esto es el 1, es el 1,5, aquí tenéis que tener cuidado. Sería desde menos infinito hasta 1,5 cerrado. Y el recorrido sería también desde menos infinito, ¿y hasta dónde llegaría? Pues hasta aquí, que ese es el 3. Porque cada dos cuadros una unidad en este ejercicio, ¿vale? Dominio recorrido, puntos de corte. No sé por qué siempre me acuerdo. Sí, lo sé. Eje X. Sería aquí, aquí, aquí y ese también, ¿vale? Entonces sería el menos 1,50, ¿vale? Porque cada dos cuadritos es una unidad. El menos 0,50, el 0,50 y el 1,50. Esos serían los puntos de corte con el eje X. Y con el eje Y solo habría un punto de corte que es ese, que es el 0 menos 3. ¿Vale? El signo. Positiva. Sería desde el menos 1,5 hasta el menos 0,5, los dos abiertos, desde el menos 1,5 hasta el menos 0,5, unión desde el 0,5 hasta el 1,5. Y negativa, pues sería desde menos infinito hasta el menos 1,5, ¿vale? Toda esta parte de aquí. Y luego desde el menos 0,5 hasta el 0,5, desde el menos 0,5 hasta el 0,5.
¿Vale? Aquí sí es donde no es negativa, es positiva. Pero bueno, tened cuidado con eso. Monotonía. ¿Dónde es creciente? Podemos que es creciente desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta aquí. Hasta aquí es creciente, ¿vale? Que ese sería el menos 1, abierto. Y luego es creciente desde aquí hasta aquí. Desde el 0 hasta el 1. Abierto también. ¿Y dónde es decreciente? Sería desde el menos 1 hasta el 0. Unión desde el 1 hasta el 1,5, que es donde acaba. Desde el 1 hasta el 1,5. ¿Vale? Ese sería el decrecimiento. Los extremos. Máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo, mínimo absoluto. Máximo relativo, pues habría uno aquí, precisamente aquí, en el menos 1, 3, hay un máximo relativo, ¿vale? Vamos a ir borrando todo esto que lo tengo un poco emborronado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Este sería un máximo relativo en el menos 1, 3, y habría otro en el 1, 2. Y máximo absoluto, pues sí lo hay, y será el más grande de estos, que en este caso es el menos 1, 3. ¿Vale? Y el mínimo relativo, pues aquí hay uno, solo hay uno, que es el 0, el punto de corte, el 0 menos 3. Pero como hay una rama que se va hacia menos infinito, no hay extremos, no hay mínimo absoluto, ¿vale? Esta no es periódica, es continua en su dominio, esta sí es continua. Y no es simétrica. ¿Vale? Bueno. Y venga, vamos al 18, que este siempre es más complicado. Vamos a ver el dominio de esta función. El dominio de esta función está claro, porque como hay una flecha por aquí, que venimos de menos infinito, pero tenemos que pararnos en esta asíntota, en esta recta, que fijaros que sigue hacia arriba, pero no llega a tocarla, ¿vale? Es una asíntota. Entonces el dominio es desde menos infinito hasta el menos 3. Tengo que parar en el menos 3. Y fijaos que luego puedo seguir desde el menos 3, otra vez tengo que seguir porque justo empiezo después, y ya me voy hasta más infinito, ¿vale? Porque aquí sigue habiendo función y por aquí también, porque tengo esa flechilla por aquí abajo, esta parte por aquí que se va a más infinito. Entonces sería desde menos 3 hasta más infinito, ¿vale? Que a mí me gusta ponerlo, serían todos los números reales menos el menos 3. Lo pongáis como lo pongáis, está bien puesto, ¿vale? Pero a mí me gusta en este caso más de la segunda forma. El recorrido, pues esto es más complicado. Por aquí no hay función, en el menos 4 sí hay, pero fijaos que en el menos 4 solo está el menos 4 porque es una línea recta, una línea horizontal. Y luego, ¿dónde vuelve a haber función? Vuelve a haber función en el menos 2 para el i y ya hasta más infinito, ¿vale? Entonces el menos 2 cerrado hasta más infinito. Puntos de corte. Con el eje X, pues tengo un punto de corte aquí, otro punto de corte aquí y otro punto de corte aquí, porque fijaos que está cerrado, ¿vale? Si este punto estuviese abierto no sería punto de corte, pero como está cerrado sí lo es. Pues entonces parece que es el menos 2,50, el otro es el menos 1,0 y por último el 1,0. Y en el eje Y, en caso de haber solo hay uno, que es el 0,4. ¿Vale? Ese sería el punto de corte con el eje Y. El signo. ¿Dónde es positiva? Pues la función es positiva desde menos infinito hasta menos 3. Tenéis que fijaros en el eje X, ¿vale? Si está por encima o por debajo.
Y luego desde menos 3 hasta este punto, que es el menos 2,5. Y luego vuelve a ser positiva desde el menos 1 hasta el 1. ¿Vale? Desde el menos 1 hasta el 1 está por encima del eje X, así que es positiva. ¿Dónde sería negativa? Pues sería negativa entre el menos 2,5 y el menos 1. Y luego sería negativa desde el 1 hasta más infinito. ¿Vale? En este tramo sería negativa. Monotonía. Creciente. Vamos a ver dónde es creciente. Creciente desde menos infinito hasta menos 3, ¿vale? Esa primera rama va hacia arriba. Y luego desde menos 1, perdón, fijaos, desde aquí, desde menos 1,5 hasta el 0. ¿Dónde es decreciente? Pues desde el menos 3 hasta el menos 1,5, todo abierto, en el crecimiento y el decrecimiento, todo abierto, y del 0 al 1. Y en este caso, si hay constante, pues entonces lo ponemos también, que sería desde el 1 abierto hasta más infinito. ¿Vale? El 1 abierto porque ese está abierto y el infinito porque siempre va abierto. Los extremos. Aquí puede haber una situación un poco extraña. Venga, vamos a ver. Máximo relativo. Máximo absoluto. Mínimo relativo. Y mínimo absoluto. Máximo relativo. Pues estamos viendo que aquí hay uno y ya está. Solo hay uno ahí, que es el punto de corte con el eje y, que es el 0,4. ¿Qué pasa con el máximo absoluto? Que no hay porque la función se dispara hacia arriba. Fijaos que se van hacia arriba. Entonces, máximo absoluto no hay. Mínimo relativo. Pues mínimo relativo hay aquí 1, que sería el menos 1,5 menos 2. Y luego, aquí tenemos una situación y es que toda esta recta que se va hacia allá, podríamos considerarlo también mínimo relativo, porque es el más pequeño. De hecho, todo eso son mínimos absolutos, porque todos estos valores son los más pequeños de la función. Este es un caso un poco particular. Entonces, ¿hay mínimo absoluto? Sí. Son todos los puntos que van desde el menos 1 abierto hasta más infinito y cuya segunda coordenada es menos 4. ¿Vale? En fin. Esto se pondría así. Son los x menos 4, donde x pertenece al intervalo 1 más infinito. Es muy extraño, ¿vale? Es muy extraño de denotar, ¿vale? De expresarlo, pero quiero que entendáis que todos los puntos que hay por aquí, que son, por ejemplo, el 1 menos 4, no, el 1,1 menos 4, el 1,89 menos 4, el 1,558 menos 4, el 4 menos 4, el 258 menos 4, todos esos puntos son mínimos absolutos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna imagen por debajo de estos puntos, ¿vale? Estos son los más pequeños que hay. Entonces podríamos también meter los mínimos relativos aquí, pero ya digo que todo depende de cómo consideremos la definición, si es con mayor estricto, con menor estricto o con menor igual. Pero bueno, son ya tecnicismos, ¿vale? Entonces, bueno. Me interesa mucho más que os quedéis con la idea de que todo esto que hay aquí, ¿vale? Toda esa semirrecta que hay ahí son mínimos relativos. O sea, perdón, mínimos absolutos, porque son los más pequeños que hay. Eso sí me interesa, que llegáis a entender que se puede dar esa circunstancia. Luego, no es periódica, no es simétrica
Y luego es discontinua solo en el 1, en x igual a 1, ¿vale? Esto se pone así. En el 1 sí hay una discontinuidad. Es discontinua en x igual a 1 y además es de salto finito. ¿Por qué en el x igual a 1 sí es discontinua? Porque sí está definida, sí hay imagen para el 1. El f de 1 es 0. La imagen del 1 es 0. Pero es discontinua porque para pasar al siguiente tengo que levantar el lápiz. Y es de salto finito pues porque el tramo que hay, la diferencia que hay entre un, digamos, entre un punto y otro es una cantidad finita. ¿Vale? Esos son los de salto finito. ¿Vale? Bueno, pues ya está, este es el ejercicio. Es un pelín complicado porque me tengo que acordar de todo lo que hay que hacer, pero una vez que le cogemos el truquillo, es fácil, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo, hasta luego.